Dios les bendiga, mis amados hermanos. ¿Cómo está el pueblo del Señor? Estamos en victoria. ¿Quién vive? Jesucristo. Y a su nombre sea la gloria. Amén. ¿Qué tal, mis hermanos? Dios me los bendiga. Continuamos desde casa estudiando las Escrituras. Esta noche va a ser este momento va a ser un momento muy especial, muy bendecido. Siempre cuando uno se acerca a Dios, tiene que tener fe. Fe que Él es galardonador de los que le buscan. Amén. Estos minutos que tenemos por delante, no piense que van a ser tiempo perdido. No. Cuando usted le dedica tiempo a Dios, Dios le dedica tiempo a usted. Como dice la Biblia, ocúpate de lo de Dios y Dios se ocupará de lo tuyo. Amén. Gloria al Señor. Así es como damos inicio a esta reflexión y este estudio que vamos a tener en esta noche. Va a ser de mucha edificación. Un cordial saludo a mis amados hermanos de la congregación. Les amamos, les bendecimos. Y creemos que Dios, todo lo que los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Amén. Así que desde casita vamos a estar en esta hora. Y como le he venido recalcando, busque su Biblia, busque un cuaderno y un lápiz, un lapicero, para que vayamos anotando lo que estamos estudiando. La palabra del Señor, hay un versículo que le tenemos que prestar mucha importancia, que es cuando el Señor dice en su palabra que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por eso es que muchas veces no nos damos cuenta, ¿verdad?, de cómo nos afecta el no tener el conocimiento de lo que ya está escrito en la palabra del Señor. Dios no quiere que nada nos tome de sorpresa. Por eso el Señor nos ha dejado su palabra para advertirnos, para prevenirnos y para no alarmarnos por lo que está sucediendo. Así que en esta noche nosotros vamos a aprender, o dependiendo, ¿verdad?, de dónde usted se encuentre, si es de noche, de día o de tarde, pues vamos a aprender acerca del tema de las 5 señales bíblicas de la venida del Señor que ya se cumplieron. 5 señales bíblicas de la venida del Señor que ya se cumplieron. Y se las voy a decir ahorita, las 5, y vamos a ir desglosando una por una en el estudio de la palabra. Amén. La número 1 es la aparición de guerras, la aparición de hambres, la aparición de plagas, de pestes y la aparición de terremotos. Número 2, que vamos a estar estudiando, otra profecía bíblica que ya se cumplió, la restauración del pueblo de Israel. Número 3, será predicado el evangelio del reino en todo el mundo. Número 4, la maldad abundará en el corazón de los creyentes y el amor de muchos se enfriará. Número 5, la aparición de falsos cristos y de falsos profetas. ¿Acaso no cree usted que vale la pena que estudiemos esas profecías bíblicas que ya se cumplieron y que son una señal para que nosotros, el pueblo del Señor, sepamos todo lo que está pasando y que todo lo que va a pasar y estemos apercibidos? Quiero hacer una oración. Vamos a unirnos en oración, mis amados hermanos. Cualquier necesidad, cualquier petición que tú tengas, cualquier inquietud que tú tengas, pongámoslos en las manos del Señor en esta hora. Unámonos. Buen Dios y Padre nuestro, alabamos y bendecimos tu santo y tu poderoso nombre. Dios amado, en estos minutos que vamos a estar meditando en tu palabra,
Que sea, Señor, nuestro alimento espiritual, que seas tú hablando en nuestras vidas. Padre Santo, que la presencia de tu Espíritu Santo ministre en nuestras vidas. Lleva paz a los corazones. Levanta al caído. Da ánimo a aquel que está, Señor, debilitado. Sana al enfermo, Señor. Libera al cautivo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oramos, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Amén. Vamos a ver, mis amados hermanos, tenemos aquí la información. No cabe duda que ahora nos encontramos al final de los últimos días y muchos hermanos y hermanas que creen sinceramente en el Señor y esperan su regreso, seguramente deben de estar pensando en esta situación. Lo que dice Apocalipsis, capítulo 22, versículo 12. Vamos a la Biblia. Apocalipsis 22, 12. Apocalipsis es el último libro de la Escritura, de la Biblia, amén. Que en inglés lleva por nombre Revelación, que es donde encontramos lo que el Señor le reveló al apóstol Juan, cómo iban a ser los últimos días, amén. Apocalipsis capítulo número 22 y dice el versículo número 12, 22, 12, aleluya. Dice: He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Gloria a Dios. Apocalipsis 22, 12. He aquí, yo vengo pronto, dijo Jesucristo nuestro Señor. Muchos hermanos, no nos cabe duda que esos son los últimos días postreros. Y nos ponemos a pensar en lo que dijo Jesucristo en el Apocalipsis 22:12. He aquí, yo vengo pronto. Amén. Y por eso es este estudio, mis hermanos. 5 señales de profecías bíblicas que ya se cumplieron. Y vamos a estar meditando en ellas. Amén. La número 1, como estuvimos ahí enumerando, mis hermanos, la aparición de guerras, de hambre, de pestes y de terremotos. En el Evangelio según San Mateo capítulo 6, versículo 8, vamos a la Biblia. Mateo capítulo número 6, gloria al Señor Jesús. Hoy va a ocupar la Biblia, hermano, va a ocupar la Biblia, hermana, amén. Evangelio según San Mateo es el primer evangelio, mis hermanos, aleluya. Capítulo número, mis hermanos, 24. Ese es un capítulo profético de las señales de los últimos tiempos. Capítulo 24, en el versículo 6, dice la Biblia, dice el Señor Jesús: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ok, una profecía bíblica que ya se cumplió es Mateo 24, 6. Donde nos habla el Señor y habréis de oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos, pero todo esto solamente es principio de dolores. Imagínense qué profecía. Y lo estamos viendo cumplirse en nuestros días. Gloria a Dios. Amén. Continuamos con el estudio, mis hermanos. Los desastres que se han producido en todo el mundo en los últimos años son cada vez más graves. Y para horror del hombre, los terremotos, las inundaciones, las sequías, los incendios forestales, las hambrunas y los brotes de enfermedades son frecuentes y están muy extendidos. Amén. No cabe duda, mis hermanos, lo que estamos viviendo ahorita, esta plaga del coronavirus, una pandemia a nivel mundial, mis hermanos, es una señal. Lo que dijo Jesucristo, Mateo 24, número 6, de 24, 6 al 8. Amén. Gloria a Dios. El mundo se encuentra en un estado cambiante y turbulento. Y la guerra, los actos violentos, los conflictos religiosos
y los atentados terroristas se producen con frecuencia y siguen agravándose. Por ejemplo, en abril del 2015, mis hermanos, 16 estados de Estados Unidos descubrieron que tenían el virus de la gripe aviar y los expertos dictaminaron que aquel era el peor brote de gripe aviar en Estados Unidos en 30 años. Eso fue en abril del 2015. Un brote, mis hermanos, que en ese momento los expertos dijeron que era el peor brote de gripe en los Estados Unidos. El 25 de abril del 2015, un terremoto de 8 grados en la escala de Richter tuvo lugar en el centro de Nepal, causando alrededor de 9,000 muertos y 22,000 heridos. Fue el mayor desastre natural que ha golpeado a Nepal en más de 80 años. Aleluya, imagínense. Y así sigue el estudio, mis hermanos, el del julio del 2006, París, Bruselas y Niza sufrieron varios atentados terroristas que causaron muerte de al menos 200 personas y más de 700 heridos. Y sigue la lista, mis hermanos, sigue la lista. Amén. La primera profecía que se ha cumplido delante de nuestros ojos en este tiempo. Mateo 24, versículos del 6 al 8. Y lo estamos viviendo ahorita en todo el mundo. Amén. Pestes, guerras, destrucción. ¿Ok? Vamos a seguir al segundo, mis hermanos. La segunda profecía nos habla acerca de la restauración de Israel. La restauración de Israel. Mire ahí mismo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Vamos a ir a los versículos 33. 33, dice la Biblia, mis hermanos. 32. Mateo 24, 32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama esté tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Oiga, Jesucristo dijo, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Como todos sabemos, se habla de la higuera que extiende sus hojas en referencia a la restauración de Israel. Israel fue restaurado el 14 de mayo de 1948. Estas escrituras nos dicen que cuando veamos a Israel restaurado, el Hijo del Hombre está a las puertas. Ya han pasado 70 años desde el año 1948 hasta la fecha. Desde que Israel fue restaurado, hace 70 años, el Señor estaba a las puertas. Entonces, no ha regresado ya hace mucho. Está muy claro que esta profecía del regreso del Señor Jesús también se ha cumplido. La restauración de Israel. De la higuera aprended la parábola. Israel fue esparcido en la diáspora en todo el mundo, mis hermanos. Pero en el año 1948 las Naciones Unidas votaron para que los judíos volvieran a tener un terreno, un estado propio y libre allá en Israel donde están ahorita. Después del genocidio del Holocausto que Hitler encabezó, que murieron 6 millones de judíos y 1,5 millones de niños en ese genocidio, mis hermanos, en ese holocausto. Después de que el mundo entero se dio cuenta todo lo que habían sufrido los judíos, las Naciones Unidas en un día decidieron que Israel regresara a sus tierras. Porque antes ellos andaban, como dice aquel dicho, como errantes, como judíos. Pero en el 1948 ellos pudieron retornar a su patria Israel, allá en Medio Oriente. Desde el 1948 hasta la fecha pasaron más de 70 años. Jesucristo dijo en su palabra, de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y ahí es donde nosotros nos ponemos a reflexionar. ¿Cuál es la generación a la que Jesucristo se refería? La generación de la restauración de Israel. 1948. Hasta la fecha,
70 y algo de años. Y el libro de los Salmos dice que una generación, dice, consta de 70 años y a los más robustos hasta 80 años. No estoy poniendo fecha, no estoy diciendo el Señor va a regresar de aquí a 10 años, no. Porque aún nuestro Señor Jesucristo, cuando sus discípulos le preguntaron que cuándo iba a ser su venida, dijo, el día y la hora nadie lo sabe, solo mi Padre en su propia potestad. Él no quiso dar el día ni la hora, pero dejó señales. Y esta señal de la restauración de Israel es muy importante. A nosotros nos edifica, nos llena de gozo, porque sabemos que cuando esto iba a suceder, esa generación va a ser la generación que va a ver el retorno de Cristo por su iglesia. Aleluya, gloria al Señor. Fíjense qué tremendo, mis hermanos, amén, gloria a Dios. La tercera profecía es que será predicado este evangelio en todo el mundo. Allí estamos, seguimos siempre, mis hermanos, en Mateo 24, versículo 14. Miren lo que dice. Mateo 24, 14. Será predicado este evangelio en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Aleluya. Gócese, hermano. Gócese. Porque ya pronto vamos a ver al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel que dio su vida por cada uno de nosotros, que derramó su sangre en la cruz del Calvario para que nosotros fuéramos limpios de todos sus pecados, y que todo aquel que mira la cruz, que todo aquel que se humilla delante del Señor, aleluya, sus pecados son perdonados. Como dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tercer profecía, mis hermanos, será predicado el evangelio del reino en todo el mundo. Mateo 24, 14, gloria a Dios. Eso significa que cuando en todo el mundo se haya escuchado el evangelio del Señor Jesucristo, Él vendrá. No significa que todas las personas del mundo hayan escuchado el evangelio o crean en Cristo, ¿ok? Esto es muy interesante, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús fue clavado en la cruz y completó su obra redentora, el Espíritu Santo comenzó a guiar a los discípulos y a los apóstoles para que dieran testimonio del Señor Jesús. Desde entonces, el Evangelio del Señor se ha difundido gradualmente a través de todo tipo de canales como la radio, internet, libros, folletos del Evangelio o la evangelización de los creyentes, aleluya, misioneros, evangelistas que han salido alrededor del mundo, mis hermanos, en lugares que nosotros ni nos imaginamos. El cristianismo se ha establecido en todo el mundo y muchos países inclusive tienen al cristianismo como su religión nacional. Los cristianos también se han extendido por todo el mundo. Óigalo bien, se han extendido por todo el mundo desde hace mucho tiempo. E incluso hay muchos que aceptan el evangelio del Señor Jesús en China. En China, mis hermanos, hay muchos que aceptan el evangelio del Señor Jesús. Se cree que hay un gran número en todo el mundo, mis hermanos, en muchas naciones, que ya penetró el evangelio de Jesucristo, el cristianismo, hasta los confines del mundo. Y esa es una profecía, mis hermanos. Jesucristo le dijo a sus discípulos, Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué quiere decir eso, mis hermanos? Ese es el gran amor de Dios. Nadie se va a ir de este mundo sin haber tenido la oportunidad de aceptar a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Fuese injusto, pero Dios dice en su palabra, mis hermanos, que será predicado el evangelio en todo el mundo y entonces vendrá el fin. ¿Qué es lo que pasa? Muchos han escuchado el mensaje del Señor, pero no lo han aceptado. Se han burlado.
Han dicho, esos predicadores no tienen nada que hacer, vayan a trabajar. ¿Cuánto no se ha hablado? ¿Cuánto no se ha oído? Así decían de Noé cuando estaba construyendo el arca y advertía a su generación que tenían que entrar al arca para que ellos no fueran alcanzados por el juicio de Dios. ¿Cuántos se salvaron en el tiempo de Noé, en el arca? Solo Noé y su familia. Para sorpresa y uno se queda admirado, mejor los animales entraron al arca y no los hombres. Lo que sucedió es que después querían entrar. Después que ya vieron el juicio sobre la tierra, querían entrar en el arca, pero ya era demasiado tarde. Cuando se te predica el evangelio, cuando tienes la oportunidad que Dios te está dando para entregar tu vida al Señor, es cuando tienes que aprovecharlo, porque posiblemente mucha gente dice, no, mañana lo voy a hacer, no estoy preparado, otro día acepto a Jesús. Posiblemente puede ser demasiado tarde. Hoy es el día que puedes arreglar tu vida con el Señor, ponerte a cuentas con el Señor y comenzar una vida a ser obediente a su palabra para servirle al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Aleluya. Será predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo, mis hermanos. Hoy el Evangelio ya ha sido predicado en todo el mundo, a través de los satélites, a través de muchos medios. El Evangelio ha llegado a todo el mundo. Cuarta profecía, ya cumplida, que nos habla, mis hermanos, dice que la maldad abundará y el amor de los creyentes se enfriará. Mateo 24, 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cuarta profecía. Gloria a Dios. La maldad, mis amados hermanos, está aumentando ahora en el mundo de la religión, que ya no tiene la obra del Espíritu Santo ni la presencia de Dios, aunque algunos parezcan tener una creencia ferviente, todavía caminan por la senda de lo mundano, la codicia de las riquezas. Es la tónica general entre los creyentes. Gloria a Dios. La maldad, la avaricia, el engaño. Se le ha dado cabida en los corazones de los creyentes. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cuida el amor que hay en tu corazón. Cuida el amor. Cultívalo todos los días. Que no se enfríe ese amor. Que no se enfríe, al contrario, que cada día ese amor esté ahí en tu corazón. Amén. No pongas tu mirada en los hombres, porque aquí dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mi consejo como pastor y hermano en Cristo es: no pongas tu mirada en las personas, no pongas tu mirada en los hombres. Aquí lo dice, porque si no, tu amor se va a enfriar. Mucha gente dice, cuando se le invita a ir a las iglesias, vamos a la iglesia, acepte al Señor. No, dice yo, no, dice, si para ser cristiano como fulano de tal, mejor me quedo en la casa. No, dice, si para ser cristiano, así como aquel pastor que se llevó el dinero de las ovejas, mejor me quedo en la casa, mejor no soy nada. ¿Qué es lo que pasa? El mal testimonio. Eso hace que el amor de muchos se enfríe, pero muchos lo toman como excusa. Yo, cuando las personas me dicen, no, yo mejor estoy en casa, no me gusta ser hipócrita, como aquel hombre, como aquel pastor, como aquel cristiano, y yo le digo, ¿sabe qué? Esa es la peor mentira del diablo que usted puede anidar en su corazón, porque la salvación por su alma no la pagó el pastor, no la pagó el hombre, no la pagó el otro que dio mal testimonio. No.
Quien pagó el precio por la salvación de su alma fue nuestro Señor Jesucristo. Él cargó la cruz que usted debería de haber cargado y yo debería de haber cargado. Pero se humilló y todo lo hizo por amor. Por eso usted no venga y ponga como excusa a los hombres, porque lo que está en juego es lo más valioso que usted tiene en su vida, que es su alma. Si usted pierde su alma, lo perdió todo. No hay cosa más peor que la muerte eterna. Que el hombre se muera sin Cristo en su corazón, va a una condenación eterna. Por eso Jesucristo en la cruz pagó el precio para que nosotros pasáramos de muerte a vida, siempre y cuando pongamos nuestra mirada en el Cordero de Dios, en el Hijo de Dios, en Jesús el Señor y consolador de nuestra fe, consumador de nuestra fe. Jesús pagó el precio. Por eso, mi amado hermano en Cristo, pon tu mirada en el Señor. Allá cada quien que haga lo malo, cada quien le va a dar cuentas al Señor. Usted no vea lo que otros están haciendo. Usted cuide su salvación con temor y con temblor, para que cuando el Señor venga, usted pueda gozar de esa recompensa eterna. Cuide su amor. Cuide su amor. Todos los días, cuide su corazón. Ponga su mirada en Cristo. Y lo último, para ir terminando, mis hermanos, la quinta profecía es la aparición de los falsos cristos y los falsos profetas. Allí, mis hermanos, vamos al Evangelio según San Marcos, capítulo 13. Gloria a Dios. Marcos, capítulo número 13, dice la Escritura. Vamos al versículo número 6. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Hoy eso está, mis hermanos, ha inundado las redes sociales, ha inundado aún la programación cristiana. Y esa es una profecía, la quinta profecía que se ha cumplido, que nos hablan de que la venida del Señor está a las puertas. Amén. El Señor Jesucristo profetizó que cuando regresara en los últimos días aparecerían falsos cristos y falsos profetas. En los últimos años, falsos cristos y falsos profetas han aparecido una y otra vez en países como China, Corea del Sur y Japón. Se llaman cristos a sí mismos y no solo usurpan el nombre de Jesús, sino que también tratan de imitar las señales y las maravillas de nuestro Señor Jesucristo. Falsos cristos. La palabra Cristo significa el ungido. El ungido, aleluya. ¿Y cuántos ahora no se proclaman ser los ungidos de Dios? Y hacer milagros, y hacer prodigios, y maravillas, y señales. Hay que tener los ojos bien abiertos, y los oídos espirituales bien abiertos, porque no a todos se le puede decir amén ni aleluya. Tenemos el Espíritu Santo, hay que discernir los espíritus, amén. Y esa es una de las señales, mis hermanos, amén. Y eso se da en todo el mundo. Falsos cristos y falsos profetas que andan sanando, andan haciendo maravillas. Y no está malo, como lo decía un día de estos. No está malo andar orando por los enfermos y que los enfermos sanen y que los demonios salgan. Pero lo que tenemos que cuidar es nuestro corazón para que no se llene de vanagloria. Y que fue lo que le pasó al diablo antes de convertirse en diablo, aquel ángel precioso que dejó que su corazón se llenara de vanagloria y le quería quitar el puesto, el lugar a Dios. Él vio que la adoración que le daban a Dios los ángeles era tan glorioso, tan maravilloso, y él la quiso para él. Y engañó la tercera parte de los ángeles. Por eso el Señor le quitó los privilegios que tenía en el cielo y lo
condenó. Cuidados, amados pastores, cuidados, amados evangelistas, hermanos en Cristo, cantantes cristianos. Cuidémonos de siempre darle la gloria a Dios, la gloria y la honra al Señor. Amén. Cuidémonos, porque esto es algo serio, mis hermanos. Lo que está en juego es algo muy serio, muy poderoso y muy valioso, que es la salvación de nuestra alma. Y eso, mis hermanos, vamos a ir terminando mis hermanos, recapitular. Amén. 5 profecías bíblicas que ya se cumplieron, que nos hablan de la venida del Señor. Y vamos a recapitular nuevamente cuáles son esas 5 profecías bíblicas que ya las estuvimos desglosando poco a poco, mis amados hermanos. Espero que esta meditación sea de edificación para tu vida y para tu alma. Las 5 son la aparición de guerras, hambres, pestes, plagas, terremotos, cumplidos. La número 2, la restauración de Israel, 1948. Israel fue declarada nación, Estado libre e independiente. La tercera, será predicado el evangelio del reino en todo el mundo. Ya vemos cómo el evangelio ha llegado a todo el mundo. La cuarta, la maldad abundará en el corazón y el amor de los creyentes se enfriará. Cuídate que no se enfríe tu amor. Y la quinta, la aparición de falsos cristos y falsos profetas. No a todo le podemos decir amén. Por eso yo creo que en esta hora que el Señor ha cerrado los edificios, la iglesia no ha cerrado. Los que están cerrados son los edificios. Pero es un momento en el cual Dios está probando los que son verdaderamente los profetas, los pastores, los predicadores. Es hora de humillarnos. Es hora de clamar a Dios para que venga ese fuego del Espíritu Santo, para que venga ese celo, ese avivamiento por hacer la obra del Señor. Todo se ha cumplido, pero hay muchas almas que aún no le conocen y muchos que son vulnerables a lo que el mundo está atravesando en estos días, a las crisis. Gracias a Dios que el Señor nos dijo que cuando todas estas cosas acontezcan, erguíos, porque vuestra redención está a las puertas. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Erguíos, afírmense. Tengan templanza, confianza, certeza que el Señor viene pronto, pero muchos no lo conocen.